Hola chicos, esta semana vamos a empezar a trabajar con lo que es el tiempo verbal presente simple. ¿Cuándo vamos a usar el presente simple? Vamos a usarlo en varias ocasiones. Para acciones repetidas o regulares en el tiempo presente, o sea, aquellas cosas que hacemos o que no hacemos regularmente todos los días. ¿Sí? Por ejemplo, I take the train to the office. Yo tomo el tren a la oficina. O the train to Berlin leaves every hour. El tren a Berlín sale cada una hora. Son acciones repetidas que se dan en el tiempo presente. Son como nuestras rutinas. También lo vamos a usar para hechos científicos, ¿sí? Para cosas que son verdades. Por ejemplo, the president of the USA lives in the White House. El presidente de los Estados Unidos vive en la Casa Blanca. No es una rutina, ¿sí? No es algo que hace uno habitualmente, sino que es una verdad. Es una verdad, un hecho en el tiempo presente. Yo vivo en tal lugar, mi casa queda en tal lugar. Son todas cosas que vamos a usar en presente simple. A dog has 4 legs. Un perro tiene 4 piernas. We come from Switzerland. Nosotros venimos de Suiza. No es una rutina, sino que es nuestra procedencia. Es un hecho verdadero. Número 3, para hábitos. Como les decía recién, hábitos y rutinas. I get up early every day. Yo me levanto temprano todos los días. Carol brushes her teeth twice a day. Carol se cepilla los dientes 2 veces al día y demás. Y también para cosas que son siempre verdades, lo que llamamos verdades absolutas o hechos científicos. Por ejemplo, it rains a lot in winter. O the Queen of England lives in Buckingham Palace. They speak English at work. Son verdades absolutas. Podríamos decir, por ejemplo, polar bears live in the Arctic. ¿Sí? Osos polares viven en el Ártico. Bien, ¿cómo vamos a hacer para conjugar los tiempos verbales? Los verbos en el tiempo verbal presente simple. Vamos a formar el presente simple usando la forma base del verbo, lo que se llama infinitive, sin el to. Cuando nosotros buscamos un verbo en el diccionario, generalmente nos aparece con un to adelante. Bien, lo vamos a usar sin ese to. En general, la tercera persona del singular, que sería he, she, it, cuando lo usamos en afirmativo en presente simple, agrega s o es. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando del verbo leer, que es read, en oraciones del presente simple afirmativo. Entonces, I read every day. El verbo queda en forma base. You read every day. Queda en forma base. Pero cuando es he, she o it, fíjense que hay una S en color rojo, ¿sí? He, she, it reads every day. Agregamos una S al tiempo verbal, al verbo. ¿Cómo vamos a saber cuándo agregar una S, cuándo agregar una ES? Bien, va a depender de cómo termine el verbo. 1. Para verbos que terminan en O, CH, SH, S, X o Z, vamos a agregar ES para la tercera persona. Es más o menos la misma regla que seguíamos con los sustantivos plurales. Entonces, go pasa a goes, catch, catches, wash, washes, kiss, kisses, fix, fixes, buzz, buzzes. Número 2. Para verbos que terminan en una consonante más Y, vamos a sacar la Y y agregar IES. ¿Sí? Tal es el caso de marry, que pasa marries, cambiamos la Y por I latina.
study, studies, carry, carries, worry, worries. Pero si antes de esa Y hay una vocal, simplemente vamos a agregar S, como el caso de play, plays, o enjoy, enjoys. Todos estos cambios los vamos a hacer nada más que en afirmativo. No vamos a usar estos cambios para los negativos y los interrogativos, porque vamos a usar una estructura diferente que ya se las voy a mostrar enseguida. Bien, ahí tenemos resumido cómo usar la S o la ES en presente simple para la tercera persona en singular, que es he, she o it. Bien, ahora pueden pausar el video para completar las siguientes actividades y luego los vamos a revisar. Bien, ¿cómo vamos a hacer para armar oraciones negativas en presente simple? En presente simple lo que vamos a hacer para negar va a ser usar un verbo auxiliar. En castellano no usamos verbos auxiliares para ningún tiempo verbal, pero en inglés sí, cada tiempo verbal tiene su verbo auxiliar. ¿Qué quiere decir que son verbos auxiliares que no tienen un significado en sí mismo, sino que simplemente le demuestran al verbo, o sea, muestran en qué tiempo verbal estamos usando? En el caso del presente simple tenemos dos verbos auxiliares, do y does. Cuando estamos hablando en negativo es don't y doesn't, que es la mezcla de do not y does not. Obviamente que el que tiene doesn't lo vamos a usar para he, she o it. Bien, y luego de este verbo auxiliar, el verbo principal de la oración va a quedar en forma base, sin importar si sea he, she o it. ¿Por qué? Porque esa ES que poníamos en el verbo en las oraciones en afirmativo, ahora las tiene el auxiliar. Por eso recién les decía que solamente las oraciones en afirmativo van a llevar la ES. ¿Dónde vamos a poner esta negación, este don't o este doesn't? Entre el sujeto y el verbo principal. ¿Sí? Entonces, nuestras oraciones quedan como I, you, we, they don't work. O he, she, it doesn't work. Como les decía antes, en los dos casos, work queda igual, queda en su forma base, porque la ES en este caso está en el auxiliar doesn't. Bien, como les decía recién, ¿cómo vamos a usar los verbos auxiliares? Vamos a usar don't cuando el sujeto sea I, you, we or they. Y cuando el sujeto sea he, she o it, vamos a agregar doesn't entre el sujeto y el verbo para hacer oraciones negativas. Entonces, resumiendo, ¿cómo vamos a armar las oraciones en negativo? Vamos a empezar con un sujeto, luego vamos a tener el auxiliar, el verbo principal y el resto de la oración que podemos llamar complemento. ¿Y cómo vamos a hacer preguntas en presente simple? Bien, nuevamente para el presente simple, para las preguntas, vamos a usar los auxiliares. En este caso sin la negación, o sea que simplemente vamos a usar do y does. Do para los pronombres I, you, we y they, y does para he, she o it, o la tercera persona del singular. ¿Cómo vamos a armar las oraciones? Bien, vamos a empezar por el auxiliar do o does. Después vamos a incluir el sujeto
Después del sujeto, el verbo principal de la oración, el que realiza la acción, y después el resto de las oraciones, con signo de pregunta al final. Nuevamente recuerden que el verbo principal de la oración va a estar siempre en infinitivo, así sea he, she o it, porque la ES ya la tiene el auxiliar. Bien. Acá pueden ver algunos ejemplos de preguntas y cómo contestar, ¿sí? En la forma corta, o sea, las preguntas que son por sí o por no. Todas empiezan, en el caso de las afirmativas, con yes, el pronombre más el auxiliar que le corresponda, ya sea do o das. Y en negativo empezamos con no, el pronombre y el auxiliar en negativo, o sea, don't o doesn't, según corresponda. Y en el caso de las information questions, que son las WH, o sea, aquellas preguntas que no podemos responder por sí o por no, sino que necesitan más información, lo que vamos a hacer es ubicar al inicio de la pregunta la palabra interrogativa, sea el qué, cuándo, dónde, por qué en inglés, que la mayoría empieza con WH. Las tienen en el cuadro en color celeste. Después vamos a poner el auxiliar, ya sea do o das, según corresponda con el pronombre. Después el pronombre y por último el verbo. Obviamente que después puede venir un complemento, o sea, el resto de la oración, y al final el signo de pregunta. Y ahora pueden pausar el video para completar los ejercicios que después vamos a revisar. Bien, y esa sería una explicación sencilla del presente simple. Vamos a seguir trabajando sobre este tema y seguir haciendo explicaciones. Esta es simplemente la introducción.